comenzar con el segundo día de este conversatorio deportivo organizado por Physiokinetics en conjunto con Angelina Nieto y la Universidad de Carabobo. Les queremos dar las gracias primero por participar, por estar pendientes de absolutamente todo lo que estamos haciendo, tanto nosotros como nuestros ponentes en las redes sociales. Y vamos a comenzar entonces este segundo día con uno de los mejores preparadores físicos. Él es Osmel Hernández, ha trabajado en reconocidos equipos de fútbol profesional venezolano. Actualmente trabaja en el primer equipo de Petare Fútbol Club y va a hablar sobre el retorno a los entrenamientos y la competición en el fútbol post-confinamiento, adaptado al contexto. Algo realmente muy interesante, sobre todo ahorita que vemos cada vez más o cada vez un poco más cerca este retorno al deporte. Bien, te dejo, Josué. Es todo tuyo. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, antes de comenzar, quería agradecer a todo el comité organizador del primer simposio online por la oportunidad que me dan el día de hoy de poder conversar ante todos ustedes, ¿no? Sí, como comentaba Inés, la idea era conversar un poco sobre esa necesidad que se va a presentar más adelante, ¿okay? Sobre lo que es el retorno a los entrenamientos y la competición en el fútbol, ¿okay? Post-confinamiento. Ya sabemos la situación en la que estamos viviendo hoy en día en este país y por eso se le hizo ese agregado al título, ¿okay? De adaptado al contexto, ¿okay? Ya que nosotros tenemos un contexto bien particular que debemos atender, entre todos debemos atender y que tenemos que saber entender que es algo bien, ¿no? Muy a grosso modo podemos hablar del retorno a los entrenamientos, ¿ok? Pero si analizamos cómo puede ser eso en el futuro, realmente puede llegar a ser algo complejo, ¿ok? Entonces por eso está ahí la palabra adaptación. ¿Okay? Creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros como profesionales de estas áreas es saber, aprender a adaptarnos y no pensar de que el mundo se detuvo el 13 de marzo y ahí es donde todo va a volver a arrancar el día que nos toque, ¿no? Creo que hay una cantidad de cosas a las cuales tenemos que adaptarnos como profesionales de estas áreas, ¿no? Entonces, para dar inicio, Inés, confírmame porfa si se ve ahí, Inés. Ronald, Osmel, ¿sí se ve? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar a indagar un poco sobre cómo dar inicio a ese proceso de adaptación que debemos tener tenemos que entender el movimiento, durante el desentrenamiento como parte primordial. ¿Cuáles son los efectos que este desentrenamiento, que este periodo, que este confinamiento nos hizo en este caso, ¿no? Entonces ya podemos analizar una situación de partida. La situación de partida es que tenemos que aprender a diferenciar lo que es un periodo transitorio normal en un proceso de planificación, periodización, y lo que tenemos también, o lo que tenemos que diferenciar de este proceso de confinamiento que estamos viviendo, ya que es un proceso de desentrenamiento mucho más amplio. Normalmente un periodo de desentrenamiento o un periodo transitorio normal tiene un lapso entre 4 y 6 semanas. Y ya para nosotros 6 semanas puede ser incluso demasiado, ¿ok? Demasiado. Porque las pérdidas allí ya serían muy pronunciadas. Entonces, ya cuando estamos llegando, por ejemplo, en el caso del país, en el caso del fútbol profesional venezolano, donde estamos llegando donde el 13 de junio se pueden llegar a cumplir 12 semanas de este proceso de desentrenamiento. Ya por ahí ya tenemos un punto a anotar que es pero muy importante, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que
tener bien claro, ¿ok? Lo que es el periodo actual. Jugadores confinados en sus domicilios, afecta el principio de reversibilidad, ¿ok? Entender el principio de reversibilidad como aquel principio que nos habla en el entrenamiento deportivo de que todo proceso de entrenamiento conlleva luego en un proceso transitorio a un desentrenamiento, ¿ok? ¿Para qué? Para garantizar la salud psicológica, emocional, física del jugador. Hay un momento donde el jugador merece una pausa, tiene una pausa, debe tener esa pausa, ¿okay? Para garantizar luego a través de los estímulos y posteriores esfuerzos nuevos niveles en su estado físico, ¿okay? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Okay? Lo que el desentrenamiento va a provocar en nuestros jugadores. ¿Okay? En cuanto a la composición corporal, mira, luego de este proceso de desentrenamiento vamos a tener un déficit muy grande en cuanto a la composición corporal, donde jugadores que pueden llegar a presentarse con un déficit de 2,5 kilogramos, eso por una medida baja. Hay jugadores que tienden a tener incluso o a ganar mayor peso que ese. ¿Okay? Los porcentajes de grasa ya por ahí, esto nos dice de que los porcentajes de grasa van a estar muy elevados, van a estar muy elevados por allí. ¿Okay? Entonces tenemos que estar muy atentos a esto, nutricionistas, todo lo que es un equipo multidisciplinario tiene que estar muy atento a estos aumentos en el porcentaje de grasa. ¿Okay? Fíjense algo. Nosotros cuando un cuerpo técnico planifica, no solamente un preparador físico, cuando un cuerpo técnico planifica el proceso transitorio o el proceso de desentrenamiento, se envían planes individualizados de entrenamiento, ¿okay? Donde se busca atender esas necesidades. En esos momentos, ¿okay? Si planificamos en base a 4, 5, 6 semanas, el periodo de recuperación del mismo siempre se toma entre 3 semanas a 5 semanas. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Entonces ya por ahí podemos también sacar una cuenta de cuánto podemos tardarnos en esa ganancia o equiparar niveles fisiológicos con 12 semanas ahora que tenemos de pausa, de desentrenamiento. Okay, hay cambios también, tenemos que entender que hay cambios también en el sistema cardiorrespiratorio y que existen disminuciones del rendimiento aeróbico tras periodos de más de 3-4 semanas de entrenamiento en confinamiento. Lo que hace un momento les comenté, ya cuando llegamos a 6 semanas es demasiado tiempo, ya sentimos que es mucho tiempo y que pueden haber muchas pérdidas en cuanto a lo que se refiere al sistema cardiorrespiratorio. A nivel del sistema neuromuscular y tendinoso, ¿okay? Pero también se consideran que existen pérdidas a nivel del RSA, que es la capacidad de repetir esfuerzos máximos. Okay, el futbolista vive de repetir esfuerzos máximos constantemente. Okay, también existe un posible mantenimiento de adaptaciones estructurales tendinosas si existen estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Si en este proceso, si en ese tiempo de desentrenamiento existen estímulos, okay, lo que hablábamos de planes individualizados, si existen estímulos para este grupo, okay, de lo que es el sistema neuromuscular y tendinoso, okay, las pérdidas pueden ser muy pocas o incluso pueden ser nulas. Okay, entonces, la idea siempre va a ser otorgarle al jugador esos planes, ese plan de entrenamiento para garantizar de que a nivel tendinoso no haya tanta pérdida. También pueden existir pérdidas en propiedades funcionales tendinosas en el ciclo de estiramiento-acortamiento. Entonces, por ejemplo, ahí ya podemos hablar incluso del tendón de Aquiles. ¿Okay? En el tendón de Aquiles es uno de los tendones que puede llegar a verse mayormente afectado por la situación en la que hoy en día estamos viviendo. Entonces, es importante que en estos planes hacernos cargo también de este grupo tendinoso para que ese ciclo de estiramiento y acortamiento no pierda tanto volumen y esos tendones no pierdan tanta estructura. ¿Okay? Fíjense lo siguiente. Al momento de que comienza todo esto, la primera intención o la primera idea no fue de que esto iba a durar tanto, no se sabía que esto iba a durar tanto. Entonces, había que llevar a cabo entrenamientos individualizados, grupales, online, había que crear estrategias, diversas estrategias, ¿okay? Para poder acompañar a nuestros jugadores en este proceso. Cuando hablamos de nuestros jugadores, hablamos en general, hablamos del fútbol en general, ¿ok? Por eso hablamos de una adaptación al contexto. Entonces, siempre se han dado indicaciones a los equipos, en este particular también al equipo del Deportivo Petare, se han dado indicaciones en cuanto a la composición corporal. Se le hizo recomendaciones a los jugadores, ¿ok? De que tenían que mantenerse en un control constante de su peso corporal y reducir la ingesta de hidratos de carbono, ya que
no haya un intercambio energético como cuando está el jugador en su actividad diaria, ¿ok? Lo que llamamos las actividades específicas o las actividades de cancha. ¿Okay? En estos trabajos individualizados, en este trabajo grupal también se ha hecho énfasis, ¿okay? En el sistema cardiorrespiratorio, con una frecuencia de estímulos de 3 a 4, incluso en algunos momentos hasta 5 días, estímulos HIIT, en esto ya en un momento podremos explicar cómo se desglosaron los estímulos HIIT, ¿okay? Estímulos aeróbicos en cuanto a distancias también, ya que explicando también un poco el contexto de lo que viven los jugadores del Deportivo Petare, jugadores que han tenido la posibilidad, porque viven en residencias cerradas, de tener espacios un poco más amplios, no solamente estar en su casa, como otros que sí solamente han podido estar en su casa, y nos adaptamos a las realidades de cada uno de ellos para poder dar esos entrenamientos que los ayuden a poder mantener paulatina y no de forma tan drástica. Buscar la forma y la manera a través del trabajo de añadir acciones específicas. Si algún jugador tiene algún balón, un jugador tiene pelota, se van a agregar cosas aún más específicas. ¿Okay? Estímulos R&R, ¿okay? Lo que son los estímulos del método RIR, un método de fuerza, que también más adelante podemos explicarlo. En cuanto al sistema neuromuscular y tendinoso, una frecuencia también semanal de 3 a 4 estímulos, volumen, repeticiones, cargas, velocidad máxima, variabilidad de estímulos. En cuanto a la variabilidad de estímulos, entender esta parte de que el futbolista es multidireccional. Okay, no es como un atleta que solamente corre 100 metros, el futbolista es multidireccional y hay que trabajarlo bajo tal. Hemos compartido aplicaciones telefónicas con los jugadores donde podemos trabajar también en base a las neurociencias, en base a que el jugador tiene que tomar decisiones, números, colores, haciendo estímulos unipodales para trabajar toda esta parte tendinosa. También hemos logrado de que los jugadores puedan hacer este tipo de estímulos, ¿okay? Y entender de que el jugador de fútbol en qué planos trabaja, en qué planos se encuentra, ¿ok? Entonces, por acá, plano sagital, también lo que son el tema de las cargas rotacionales, variabilidad de superficie, ciclo de estiramiento de comportamiento, patrón de aceleración. En los trabajos individualizados y en los trabajos grupales que se han enviado, ¿okay? Hay jugadores, vuelvo y les repito, que han logrado tener los espacios para poder llevar a cabo diferentes estímulos. Hay jugadores que solamente han podido estar en casa, pero hay jugadores que tienen los espacios y le pueden agregar estímulos tanto de resistencia, intermitencia, intervalados, estímulos de velocidad también. Entonces, en esos planes individualizados y grupales también se han agregado trabajos de capacidad técnica coordinativa, ¿okay? Donde hemos buscado de que se hagan ejercicios con balón para minimizar la pérdida del control motor específico, ¿okay? Buscando de que ese jugador siempre se encuentre en contacto con el móvil del juego, con la pelota, y que además de eso el organismo no pierda ese control motor específico. ¿Okay? A nivel cognitivo, buscar siempre mantener la comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores. Se han realizado charlas, se han realizado conversatorios, se han realizado actividades de mucho intercambio de conocimiento, de entender qué es lo que tiene el jugador en su mente, ya que una cosa es lo que sabe el entrenador y otra cosa muy distinta es lo que sabe el jugador. Entonces, hay un término en cuanto al método de juego que es la idea de juego, que como dicen por allí, a veces no hay ideas de juego malas, lo que pueden haber son malos intérpretes. Y la idea es que esos intérpretes de las ideas de juego puedan estar todos alineados y manejar esta misma. Entonces, también se han hecho actividades de análisis táctico, se han hecho, y todo esto es sumado a un plan de entrenamiento, todo sumado a esos planes y esas actividades. Dime, Inés. Disculpa, por favor, ¿puedes repetir lo de la idea de juego? Porque se escuchó bastante mal y me informan que se quedó pegada esa parte. Ok, no, lo que comentaba es que se han hecho videos de secuencias de juego, se han hecho reuniones y con respecto entre el cuerpo técnico y los jugadores, ¿okay? Y que todo esto está sumado a un plan de entrenamiento, que todo esto está sumado a un cronograma de actividades, ¿okay? Que se busca de que incluso la idea de juego se pueda aclarar mucho más. Y no porque cada quien esté en su casa no se pueda hablar del juego. Ahí se pueden aclarar muchos términos, se pueden aclarar muchas
muchas terminologías con respecto a la idea de juego, lo comentaba. Entonces, también a nivel psicológico, ¿ok? Utilizamos, o a nivel cognitivo, utilizamos una aplicación que se la recomiendo a todos, que se llama Switch It On. Acá está el nombre, ¿ok? Es muy, muy recomendada. Es una aplicación donde podemos agregar colores, números, direcciones, donde el jugador ve una respuesta, ve un estímulo visual, reacciona hacia el color o el número que la aplicación le demande en ese momento. Se las recomiendo de verdad. Entonces, también con este plan, ¿ok? Nos hemos tenido que preocupar por el control de la carga, ¿ok? Bueno, ya sí, estamos otorgando un plan a nuestros jugadores, estamos dando un plan para ellos, pero ¿cómo lo están realizando? ¿Cuándo lo están realizando? ¿Cómo sienten esa carga interna del trabajo que vienen efectuando, ¿no? Entonces, nos hemos preocupado por esa monitorización y nosotros tenemos una aplicación que nos ayuda a manejar lo que es la carga interna y a manejar también lo que es el wellness. Okay, cuando hablamos de la carga interna, hablamos de la percepción subjetiva del esfuerzo. Okay, esa percepción del esfuerzo que están realizando a través de los estímulos que han sido enviados en los planes de entrenamiento. Okay, como ahí el jugador agrega la cantidad de tiempo que le llevó a hacer esa cantidad de estímulos y va a agregar también esa percepción subjetiva del esfuerzo. Además, la aplicación también tiene la variabilidad de darnos lo que es el wellness. El jugador nos va a decir, okay, cuántas horas durmió, la calidad de esas horas que durmió, el estrés, el dolor muscular también va a estar implícito allí para poder saber cuál es el impacto que está creando de forma interna el plan de entrenamiento. Entonces, retorno a los entrenamientos post-confinamiento con énfasis en la prevención de lesiones. Acá en este contenido tenemos que estar muy, muy pendiente, ¿ok? Con el hecho de la contextualización. Tenemos que saber que, pues, cómo está nuestro grupo, cómo está cada uno de nuestros jugadores, mantener esa comunicación constante para poder saber cuál es el contexto interno que en ese momento tenemos para con nuestro grupo. Entonces, entender primero que nada que hay un posible desentrenamiento asimétrico. Si un jugador no tiene un balón y no pudo hacer en 12 semanas estímulos con balón, ya por ahí hay un desentrenamiento asimétrico y hay pérdidas del control motor específico. ¿Okay? El empeoramiento del control neuromotor, lo que hace un momento comentábamos, y la densidad competitiva. Hay que entender de que cuando volvamos a cancha y volvamos a lo que es el entrenamiento y la competición, vamos a sufrir de mucha densidad o vamos a tener mucha densidad competitiva. Van a haber muchos partidos, va a haber mucha competencia. Obviamente, el Deportivo Petare, ya entrando en el contexto real en el que yo me encuentro, el Deportivo Petare es un equipo que se encuentra hoy en día en la segunda división. Imagínense un equipo que esté jugando una Copa Libertadores y torneo, o Champions, Primera, Copa del Rey, todas estas cosas, la cantidad de partidos que pueden llegar a tener esos equipos. En el caso de nosotros, ¿okay? Adaptándonos a nuestro contexto, nosotros somos un equipo de segunda división, pero que por cuestiones de calendario va a tener partidos seguramente entre 48 y 72 horas. Y eso tenemos que evaluarlo, tenerlo siempre en consideración. Entonces, ya cuando hablamos de desentrenamiento y lesiones, ¿ok? Ya cuando hablamos de desentrenamiento y lesiones, entender de que hay una reducción de propiedades mecánicas, en especial en tendones. Okay. Hay que estar muy, muy atento a los tendones cuando estemos comenzando a llevar a cabo lo que son los entrenamientos específicos en cancha. Okay. Inhibición de los sistemas de control motor por falta de habilidades específicas. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de los planes de entrenamiento individuales, grupales y del sistema de control motor por falta de habilidades específicas, si el jugador no está colocándose su calzado específico, si el jugador no está en la cancha, si el jugador no está en la superficie en la que normalmente se encuentra, esta pérdida siempre va a existir. Siempre va a haber una inhibición de los sistemas del control motor por falta de habilidades específicas. ¿Esto qué quiere decir? De que independientemente de las habilidades que haya ganado el jugador en este tiempo, en este confinamiento, independientemente de la masa muscular que pueda haber ganado, si el jugador no tiene el control motor necesario para las habilidades específicas, hay que trabajarlo siempre de menos a más, adaptándonos siempre a ese nuevo contexto que vamos a tener. Entonces, ya luego estando en pretemporada, ¿okay? Hay que tener claro cuáles son las lesiones que pueden llegar a presentarse en la misma. Hay que estar muy, muy claro de eso, de ese contenido. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Con el contenido de los preventivos, debemos iniciar un tiempo dedicado a las habilidades específicas. Crear programas de prevención multicomponente. Nosotros nos hemos inclinado por el programa EXOS. Ya después también, si hay algún tipo de pregunta, podemos responder sobre ese contenido.
Individualización de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando comience todo este proceso de entrenamiento nuevamente después del confinamiento, la idea siempre tiene que ser individualizar el entrenamiento en la mayor proporción posible en la que podamos encontrarnos. ¿Okay? Individualizar las actividades en su mayor proporción. ¿Okay? Y aquí tenemos que estar atentos a técnicas, a secuencias de ejercicio, a las ejecuciones de cómo las estén realizando los jugadores, ya que si hay tanta pérdida en cuanto a la mecánica de tendón, en cuanto a ese grueso, a ese fortalecimiento que puede tener el tendón, ¿okay? No podemos permitir que hayan técnicas erróneas, secuencias mal coordinadas, ni ninguna de estas situaciones. ¿Okay? Tenemos que individualizar las actividades en su mayor proporción. ¿Okay? Más, no pensar, bueno, como yo tengo jugadores que han hecho 10, pensar de que cuando lleguen a la cancha van a hacer estímulos intermitentes, van a hacer estímulos de RCA, van a hacer apoyos con progresiones, con transiciones. No podemos. Una cosa es trabajar 13K y es un estímulo totalmente distinto, válido para el sistema cardiorrespiratorio, pero a nivel del control motor específico. Entonces, ya en el diseño de estructura para reducir lesiones, tenemos que tener en cuenta qué factores, el tiempo de temporada, pero para eso tenemos que tener claras las fechas y a estar atentos con el tiempo que se va a planificar, ¿okay? El tiempo de las sesiones. Tenemos que estar muy atentos a eso. Viendo desde allí que los trabajos explosivos, los trabajos de carrera y el volumen de estímulos, ¿okay? Va a afectar en entender que los saltos, frenados, aceleraciones, golpeos, ¿okay? Va a afectar o va a crear mayores riesgos para los grupos musculares del cuádriceps, ¿okay? Y entender que los recorridos en espacios amplios, las carreras de máxima intensidad, van a afectar mayormente, ¿okay? A los isquios. Van a estar por allí, esos son los estímulos que pueden afectar los diversos grupos musculares, tendinosos, ¿okay? Que están implícitos en la actividad diaria del futbolista. Bueno, entonces quedando hasta los momentos en esta diapositiva, estábamos conversando sobre la alta densidad competitiva y las lesiones, ¿no? Teniendo bien en claro que la alta densidad competitiva es aquel periodo de tiempo corto donde tenemos muchos partidos o hay mucha competencia con escasas horas de recuperación. Y dentro de ese periodo conversábamos que hay un aumento, ¿okay? Del riesgo lesional, teniendo siempre bien en claro eso, que el restablecimiento fisiológico se va a basar no en 48, sino en 72 horas, entender eso también desde parámetros bioquímicos, que siempre tenemos que estar monitorizando lo que es la respuesta competitiva ante la fatiga de forma individual, tanto de los jugadores que juegan como de la parte suplente, para poder tener una base de datos y de factores bien globales con respecto a las futuras planificaciones que se van a llevar a cabo en partidos. ¿Okay? Y claro que por esta alta densidad vamos a tener la necesidad, ¿okay? De llevar a cabo periodos profilácticos o periodos regenerativos, ¿okay? Para moderar todo en un periodo de planificación, un periodo de carga que se va a venir efectuando en los procesos de pretemporada y también en los procesos ya de competencia. Les comentaba ayer que un grupo de preparadores físicos en Europa, bastante reconocidos, como son las APF, hicieron una lista de posibles medidas de actuación, ¿okay? Solamente como recomendaciones. Estas medidas son recomendaciones que se llevan a cabo desde un grupo de médicos, preparadores físicos y también terapeutas vuelvo y repito, son solamente recomendaciones que se buscan de que se puedan llevar a cabo siempre en pro de la salud de los jugadores, ¿ok? Donde se busca tomar siempre estrategias en pro de la competencia, en pro de la salud de los jugadores. Creo que esto lo pudimos conversar a grosso modo o a medio tiempo por las fallas del internet, ¿ok? No voy a tardarme mucho en esta diapositiva, creo que lo estuvimos medio conversando. Cualquier cosa, también se pueden hacer preguntas por el chat luego. Vamos a tener una ronda de preguntas al finalizar, Osmel, tranquilo.
Excelente. Entonces, cuando hablábamos del retorno a los entrenamientos post-confinamiento, con énfasis en la renovación de los entrenamientos y la gestión de la competencia, ¿okay? Se tomaban, la idea de esto es tomar varias medidas, ¿ok? En lo que es atravesar, o lo que es comenzar los entrenamientos atravesando todavía por todo lo que es el tema de la pandemia, ¿ok? Y tomar esas ciertas medidas como necesarias, ¿ok? Para poder conocer con exactitud la fecha de incorporación a los entrenamientos. Todo eso hay que tenerlo bien claro para poder saber cuáles van a ser los parámetros, factores y el tiempo que va a durar esa preparación para poder afrontar la competencia con los niveles fisiológicos lo más altos posible o lo más adaptados posible para poder tener un buen performance o al menos, ¿okay? Caer en un índice lesivo bastante bajo, no reincidir en situaciones lesivas por allí. ¿Okay? Entonces, ¿en qué tenemos que prestar bastante atención? Al menos con los días mínimos entre partidos. Hay que hacer bastante énfasis en eso, conversar mucho con los cuerpos técnicos, conversar mucho con los entrenadores, incluso con los gerentes deportivos de cada institución, porque son ellos en esas reuniones federativas lo que ponen esas normativas, ¿ok? Los que dan como dicen, ellos dan esos aportes. Y está de parte de terapeutas, preparadores físicos, médicos, el poder dar estas pautas, ¿okay? Que son necesarias porque, bueno, de repente en algunos casos pueden ser desconocidas. Entonces, como lo comentábamos en diapositivas anteriores, el lapso de las 48 horas ya científicamente está quedando un poco comprobado o está quedando comprobado de que se están transformando escasas, al menos en este proceso, al menos en este periodo de confinamiento. ¿Okay? Desde las 72 horas son las que cobran mayor valor. Y que tenemos que estar muy atentos a los dolores musculares en ese proceso de las 48 horas a 72 horas, ¿ok? Y que ya estando en competencia, los valores isométricos de fuerza, ¿ok? Se van a ver bastante comprometidos por esa alta densidad. Y tenemos que estar muy atentos a esas manifestaciones que pueden presentar o que tienen que presentar los jugadores al momento de hacer diagnóstico, al momento de hacer evaluaciones, al momento de analizar esa carga interna a través de la percepción subjetiva del esfuerzo, a través del wellness. Ya estando con la alta densidad competitiva y el rendimiento, señores, tenemos que estar atentos a esa alta densidad competitiva, porque podría afectar la carga interna, ¿ok? No hay certeza, como dice acá la diapositiva, de que eso se pueda haber afectado, ¿ok? Con esa congestión con la congestión de partido se puede ver afectada la intensidad en las primeras semanas, ¿ok? Tenemos que estar atentos a partir de la tercera semana de competencia. Ahí, en ese periodo, ¿ok? Es donde va a cobrar mucho valor lo que va a ser el impacto de los programas preventivos. Se dice a través de los estudios de que esas 3 primeras semanas se pueden ver niveles de intensidad bastante altos, pero que luego de allí ya pueden haber problemas a nivel muscular, a nivel tendinoso, como por la alta densidad competitiva. Ok, ya cuando hablamos de contextualización, ¿en qué tenemos que estar atentos a eso? Por ejemplo, hablándole del caso bien particular del Deportivo Petare, nosotros nos hacemos varias preguntas, ¿ok? Nos hacemos estas 4 preguntas, el qué, el quién, el cómo y el dónde. ¿Okay? Aunado a eso, entender que para poder llevar a cabo o para poder entender la contextualización en la que se encuentra cada uno de los presentes en este simposio, en este conversatorio deportivo que haga vida en el fútbol, ¿ok? Tiene que entender de que el fútbol es complejo, es un proceso y eso conlleva una incertidumbre, ¿ok? Entender de que de repente podemos hacer un plan muy excelente, muy bueno, bien metódico, pero de repente se pierden los 2 primeros partidos y ya estás afuera, ¿ok? Entender eso, pero eso forma parte del proceso, como ya lo ven acá en la diapositiva, y que tenemos que seguir buscando los mejores métodos o lo que sea mejor para nuestro grupo, para nuestros jugadores, ¿ok? Ya luego, lo que es la sociabilidad, comunicación, ayuda, siempre apoyarnos los unos con los otros en los cuerpos técnicos de las diferentes instituciones en las que nos encontremos, porque allí en esa comunicación vamos a poder mejorar ese contexto tanto interno como externo en lo que se encuentran nuestros equipos. Lo que en cuanto al tema de la escucha, la adaptación y el habla, es una recomendación que hacemos dentro de nuestro cuerpo técnico y también la hago llegar a todos, es el tema de la escucha para adaptarse y luego poder hablar. En muchas ocasiones escuchamos para responder y no para analizar. La recomendación siempre es escuchar para poder analizar, para poder comprender, para poder ejecutar, para poder tomar lo que me sirva, desechar quizás lo que en ese momento o reservar lo que en ese momento no puedo aplicar, pero que en el futuro me pueda servir.
entender también que cómo vamos a aplicar la ciencia, el sentido común y la práctica. Muchas veces nos vamos mucho por la ciencia o nos vamos mucho por la tecnología y dejamos de percibir un poco lo que es la necesidad del jugador. Ya luego el qué, el dónde, el cómo y el quién, esto es una cuestión más de competencia, saber cómo compito en mi categoría, con quiénes, ¿ok? Ya con quiénes compito en mi categoría, dónde se lleva a cabo esa competencia, ¿ok? Y qué es el tema de los jugadores que voy a tener en cuanto a planificación y estructura de la misma, o métodos y medios para llevar a cabo mi idea o mi método de juego. Ya esto es para tener mucho más claro lo que va a ser el análisis de ese contexto que deberíamos hacer cada uno de nosotros. Okay, ya pasamos a lo que es la propuesta de la primera semana de preparación, teniendo bien en claro cuáles son estos factores provocados por el confinamiento que me condicionan a la hora de ese retorno a esa primera o a esas 2 primeras semanas de preparación. Okay, lo primero que tenemos que tener en claro son los factores de planificación. Entender que el fútbol, okay, es un deporte acíclico, intermitente, de alta intensidad. Eso es lo primero que tenemos que tener bien claro. Y luego saber de que en ese proceso acíclico se encuentran las disputas, las perturbaciones de movimiento, los golpeos, los saltos, los sprints, los cambios de dirección constante, las acciones motrices específicas, ¿okay? Cuando un jugador pisa la pelota, frena y arranca, una pelota que viene arriba, tiene que saltar, luchar con el contrario, dar un pase, seguir corriendo, todas estas cuestiones bastante específicas, ¿ok? Obviamente también tenemos las aceleraciones y las deceleraciones, ¿ok? Cuando voy en velocidad, y la deceleración, que es todo lo contrario a la misma. Okay, todo eso tenemos que tenerlo bien claro al momento de la planificación, porque nuestros jugadores tienen que estar capacitados en el momento que se le vayan a presentar estas situaciones en el partido. Okay, entonces, siguiendo con el proceso de los factores, también tenemos cuáles son las ciencias, tenemos que saber cuáles son las ciencias que están en un proceso de planificación, periodización, okay, que están presentes en el entrenamiento como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos que tener bien claro que nos acompañan las teorías de las neurociencias, okay, que nos explica cómo las órdenes cerebrales envían sus órdenes influyendo en el aparato locomotor. Tenemos la teoría de sistemas ecologistas, integran todo el entrenamiento en la base de propuestas integradas, concibe el entrenamiento como un todo. Tenemos la metodología y la psicología, aporta una base de la personalidad del jugador. Teoría biologista se fundamenta en la adaptación orgánica que se produce en el futbolista. La física, la pedagogía y la didáctica organizan y programan los contenidos del entrenamiento. La biología, la fisiología y la medicina hablan de cómo mejorar el rendimiento deportivo con base a cómo funcionan los sistemas. ¿Okay? Si hay alguna pregunta sobre alguna de la utilización de alguna de estas ciencias, podemos hacerlo luego en la ronda de preguntas. Entonces, acá este contenido que tenemos acá, ¿sí? Es como una especie de organigrama de rendimiento, ¿okay? que manejamos, ¿okay? De como ciertos pasos, ciertas pautas que vamos a llevar a cabo para poder crear programas de prevención que sean lo más eficaces posible, tratar de que sean lo más eficaz posible. No quiere decir que solamente nos manejamos de forma mecánica, bueno, primero esto, primero lo otro, pero buscamos de manejarlo de la forma más organizada posible, comenzando acá por la captación de jugadores, que no es más que mantener un historial lesivo con el tipo de jugadores, variables, el riesgo lesivo, que coadyuvan en ese mecanismo o en esas lesiones que se puedan presentar. Ya luego tenemos la gestión de la carga, el desarrollo de atletas con la calidad de programas de fuerza y acondicionamiento. Luego tenemos la eficiencia del movimiento, ¿ok? Hoy podemos echar un ojo acá. Dice calidad de movimiento en diferentes habilidades, patrones básicos. ¿Cuándo? Quizás antes de desarrollar la fuerza. Aquí se puede dar un poco de controversia porque hay personas, como ven por acá abajo, o hay profesionales científicos del área que aún dudan sobre si primero movimiento, calidad de movimiento o fuerza primero. ¿Cómo puede verse afectada una con la otra? Acá se coloca opiniones diversas. ¿Cuál va el primero? Moverse bien antes que ser fuerte, o ser fuerte y luego trabajar la calidad del movimiento. Esto podemos someterlo a una matriz de opinión, eso se puede conversar. Ya luego se verá quién se inclina por cada una de estas.
analizando estudios, se ve que hay situaciones de discusiones y que hay bastante éxito, sea cual sea la decisión que se tome. Entonces, ya partiendo de eso, se arman programas de prevención, de prevención estructurados, se mantiene una constante evaluación de lesiones, ¿ok? Y ya luego hacemos un estudio final donde analizamos si esas lesiones o si el índice lesivo del equipo en el que nos encontremos es bajo, lo analizamos a ver si solamente es suerte o si esto sucede porque llevamos un proceso estructurado y planificado del mismo. ¿Okay? La idea de esto es conseguir adaptabilidad al caos. No sabemos cuándo van a pasar las lesiones, pueden suceder, ¿okay? Conociendo nosotros ese índice, conociendo a nivel estadístico esos números, podemos saber cuáles pueden ser las lesiones que más se presenten, hacer esos programas de prevención estructurados, podemos adaptarnos a ese caos y tener una correcta planificación del mismo. ¿Qué tenemos que tener bien claro? Que el trabajo a medio hacer hará sufrir cada uno de estos aspectos. Si vamos a llevar a cabo cada uno de estas estructuras, la idea es hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, en ese momento, cuando ya tenemos todas estas estructuras, ¿okay? Que cuando en el momento que ya se dé inicio a lo que va a ser el proceso de entrenamiento, que ya tengamos, como quien dice, esas fechas bien pautadas, se va a comenzar un camino de trabajo ya teniendo ciertas evaluaciones claras, ¿no? Entonces, para comenzar con las evaluaciones, lo primero que tenemos que tener claro es ese cuestionario wellness, saber cómo nos están llegando los jugadores, saber cómo está ese estrés, ya sabiendo como si tenemos un estrés muy alto, cómo estamos desplegando el cortisol o qué tanto cortisol hay en el organismo de los jugadores, ¿no? Para poder tomar ciertas estrategias. También tenemos que analizar esa percepción subjetiva del esfuerzo que se va presentando sesión a sesión. Okay, eso es una evaluación diaria que se va haciendo. Les comenté de que se va realizando con una aplicación, okay, que se la recomendó a los jugadores. Se las recomiendo a todos acá. Se llama Mind Pro. Puedo colaborarles a ponerse en contacto con la persona que maneja esta aplicación, porque es un servidor que se encuentra en España y ellos son los que van suministrando los datos. ¿Okay? Ya luego tenemos lo que son los cambios direccionales, se van a hacer evaluaciones de cambios direccionales para evaluar, ¿okay? Cómo se encuentra ese jugador al momento de hacer cambios de dirección. Hay una estructura completa que se tiene que evaluar desde el núcleo, desde el core, a ver cuál es el comportamiento en ese momento cuando el jugador va a hacer un cambio de dirección. Luego también tenemos lo que es el Bunkie Test. Más adelante, ahorita en la siguiente diapositiva se los voy a explicar. El Yo-Yo Test nivel 1. ¿Ok? Muchas personas cuando ven este test dicen, todavía realizan este test. Todavía, señores. Todavía se puede realizar, todavía es más válido que nunca este tipo de evaluaciones, porque para equipos, para instituciones, para categorías de fútbol base que no poseen la tecnología como para medir cargas externas, aún este tipo de evaluaciones pueden suministrar datos de consumo máximo de oxígeno, datos en cuanto a recorridos, datos en cuanto a fuerza, datos en cuanto a valores incluso hasta pliométricos, dependiendo de cómo se manejen los tiempos, ¿okay? Que van a ser todavía muy útiles para un proceso de planificación y periodización. También evaluar el salto y el perfil de fuerza-velocidad. También manejamos una aplicación, ya en un momento se las voy a explicar. Los valores antropométricos van a ser sumamente importantes porque, como lo hablamos en unas primeras diapositivas, el día de ayer, esos valores antropométricos van a ser de gran ayuda, ya que si analizamos un jugador que tiene un aumento en su peso de 2 kilogramos o de 3 kilogramos y que además el grupo tendinoso o el tendón de Aquiles ha sufrido por el confinamiento, por la falta de estímulos específicos y que su ciclo de estiramiento-acortamiento no es tan bueno como lo era hace 12 semanas, y ahí podremos sufrir de lesiones. Y ese tipo de información siempre va a ser positiva para saber qué tipo de carga suministrar a nuestros jugadores. Y la monitorización del peso de forma constante. Les comentaba hace un momento a través del Bunkie Test, quería comentarles un poco sobre esto, que es una prueba funcional de fuerza central, ¿ok? Donde se evalúa el núcleo, músculos centrales, cadenas musculares o líneas fascias, ¿ok? Es lo que vamos a buscar de evaluar a través de este test. Relativamente esta evaluación es bastante nueva, tiene pocos años en el medio y todavía está sometida a estudios. Pero para poder suministrar más datos hay que realizarlo.
Entonces tenemos que probar esa fiabilidad en este tipo de evaluaciones. Es primera vez que se va a plantear este test en la institución, en el primer equipo del Deportivo Petare. Yo la recomiendo, he estado investigando sobre este test y por su rapidez creo que va a ser bastante positiva a la hora de luego, cuando tengamos el dato de esta evaluación, poder aplicar a esos esfuerzos o a esos estímulos individuales que se deben hacer en la pretemporada. ¿Ok? Ya luego, cuando estamos realizando lo que es el protocolo de la evaluación, tener claro que son cinco posiciones claves, donde se va a evaluar la línea de potencia posterior, línea de potencia anterior, línea estabilizadora posterior, línea estabilizadora lateral, línea estabilizadora media. Y la idea siempre va a ser sostener posturas entre 20 y 40 segundos. Y ahí cada quien o nosotros estableceremos unas tablas, unos tabuladores para poder definir bien cuál va a ser esa forma en cómo clasificar estos esfuerzos durante la evaluación. Luego quería conversarles sobre esta aplicación que nos ha servido bastante para lo que es la evolución y la evaluación del trabajo de salto, donde podemos evaluar el salto vertical en diferentes aspectos, contramovimientos, con contramovimiento, sin contramovimiento, perdón, drop jump, donde podemos evaluar diferentes saltos o diferentes estilos del salto vertical, también sobre el salto horizontal, también podemos medir el proceso o ese perfil de fuerza-velocidad y el test de asimetría. Para el tema de las lesiones, el test asimétrico, para poder analizar también cuál puede ser un índice de lesión en las instituciones, el test de asimetría también es muy positivo, ¿okay? Para el momento de tener datos para esos programas de planificación y prevención. ¿Okay? También es una aplicación que les recomiendo, que es muy económica a nivel de la Play Store. Es muy económica, se las recomiendo. Cualquier pregunta también la podemos hacer en un momento. Luego tenemos lo que va a ser la organización estratégica, ¿ok? Ya teniendo esta primera semana, estando muy cerca de esa primera semana, tenemos una organización estratégica ya preparada en lo que es el cuerpo técnico, lo que va a ser el trabajo del Deportivo Petare, ¿ok? Donde esa propuesta se basa en dividir un grupo de 30 jugadores que hoy en día forman parte de la institución, dividirlos en dos partes. Okay, tener dos grupos de 15 jugadores, dividir las sesiones de entrenamiento, sería ese segundo tópico, dividir las sesiones de entrenamiento. Normalmente el Deportivo Petare trabaja en base a una carga total en minutos o unos minutos de tiempo de exposición por sesión de 120. ¿Ok? Entonces, dividir esa sesión. Luego tenemos que, como le estaba explicando, esas sesiones que sean de una hora. ¿Ok? Durante esa primera semana, que cada grupo de 15 jugadores solamente entrene una hora por día. Realizar sesiones de videoanálisis por la Zoom App. ¿Qué pasa? ¿Qué es la propuesta o cuál es la propuesta que se lleva? Si un grupo entrena en la mañana una hora, como lo coloco acá en esta primera parte de lo que es la sesión, todo este bloque completo es la sesión, esta es la sesión del primer grupo de 15 jugadores, esta es la sesión del segundo grupo de 15 jugadores. Si un grupo trabajó en su mañana una hora de entrenamiento, en la tarde, para poder mantener niveles de concentración elevados, estamos haciendo la propuesta de hacer trabajos de videoanálisis a través de esta aplicación Zoom App, donde la premisa va a ser entrenamiento que se graba, entrenamiento que se analiza en la tarde, para poder dar y mantener una continuidad de estímulos y de esa conjunción de ideas en cuanto a la claridad de la idea de juego. Entonces, también en la tarde, realizar entrenamiento coadyuvante o entrenamiento alternativo enfocado en la musculación, ¿okay? A través de la Zoom App en las horas de la tarde, que sería un entrenamiento que sería tres veces en la semana en la tarde, que no sea más o no más de 40 minutos. Entonces, si en la mañana ya nos estamos encargando de ciertos aspectos que nos prolonguen, que el jugador se pueda mantener saludable en el tiempo, ya luego en la tarde nos vamos a enfocar en otros aspectos de la fuerza que van a ser la musculación, que de repente los jugadores no pudieron trabajar en este momento, pero que van a ser suministrados de cierto material deportivo para que se pueda llevar a cabo este tipo de estímulos. ¿Ok? Entonces, teniendo bien claro que en la semana, ¿okay? Vamos a manejar un total de 6 sesiones durante esa primera semana, que sería un total de 1 hora 40 minutos de entrenamiento diario, 1 hora en la mañana, los 40 minutos de la tarde. La carga semanal llegaría a 600 minutos de exposición, ¿ok? Y la carga regular estaría rondando entre los 720 y los 840.
manejándonos siempre a través de una sesión diaria. Entonces, en la segunda semana, ¿ok? Son variaciones muy cortas, son muy pocas variaciones. Solamente, por ejemplo, vamos a buscar la manera de que la sesión general sea una sesión de 3 horas, pero que por cada grupo de 15 jugadores sea media hora más. Sería 1 hora y media de entrenamiento en la segunda semana, donde no sería 1 hora y media de impacto, sino sería 1 hora y media donde ese volumen de las sesiones que nos dio la 1 hora y 40 de entrenamiento de la semana anterior ya se pueda dar en cancha. Y ahí esos estímulos se puedan dar en cancha. Igual mantener el entrenamiento de la tarde, mantener esos trabajos de entrenamiento coadyuvante, mantener enfocado el trabajo en cuanto a la musculación y entender que ahora la carga semanal va a llegar a 780 minutos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Todo esto es algo previo. Es algo solamente en cuanto a la organización estratégica. Ya luego la cancha nos da, la cancha nos da otras cosas, el comportamiento nos da otras cosas. De repente cuando estamos en la realidad todo esto cambia porque la planificación es flexible. Entonces seguramente va a cambiar, se van a agregar cosas, se van a quitar cosas porque la respuesta en cuanto a la apreciación del esfuerzo es lo que va a cobrar mayor importancia. Entonces, esto que les muestro acá no es el microciclo de contenidos clásicos, ¿ok? Donde vemos qué se va a hacer el lunes, qué se va a hacer el martes nada más, donde vamos a tener desglosado todos los contenidos en cuanto a tiempos, dosificaciones, volumen, intensidades, densidades. No es ese tipo de microciclo. Esto que les muestro acá es un microciclo, pero de objetivos. ¿De cuáles son esos objetivos que vamos a buscar a través de las tareas que se van a realizar? ¿Ok? ¿Cuáles son esos objetivos a nivel no solamente condicional, sino también de idea, de estructura, de lo que se quiere estimular en el jugador de forma individual? Acá lo pueden ver cuando ven cuál es el reto o compromiso de esa primera semana. Retomar el comportamiento, estimular la técnica individual, atender las necesidades físicas de los jugadores, atender las necesidades terapéuticas de los jugadores, porque seguramente muchos jugadores van a volver a retomar con ciertas necesidades que hay que atender para poder garantizar la salud de los mismos. Entonces, desglosar obviamente por orden de prioridades esto. Reto compromiso 2, tomar conciencia del contexto actual, fomentar las dinámicas de trabajo, facilitar el proceso de adaptación. Siempre facilitar el proceso de adaptación porque son nuevas dinámicas a las que todos vamos a estar atravesando. Ya acá ustedes pueden ver los objetivos que están acá: estimular la voluntad de los procesos de adaptación y retomar el espíritu combativo y competitivo. Acá Víctor seguramente les va a poder hablar un poco más a través de su experiencia como coaching de qué tipo de tareas se pueden hacer para poder estimular esa voluntad en el proceso de adaptación y retomar el espíritu combativo y competitivo que debe tener un equipo de fútbol, y mucho más con aspiraciones a subir a primera división como lo es el Deportivo Petare. Entonces, aquí se busca establecer cuáles son esos procesos que se quieren atacar en un grupo, que se quieren atacar en un colectivo, que se quieren atacar de forma individual en nuestros jugadores. ¿Para qué? Para que a través de las tareas podamos manejar ese lenguaje psicológico, podamos manejar ese lenguaje para poder llegar a estas situaciones que realmente necesitamos como institución, que necesitamos como equipo. ¿Okay? Siempre hay que establecer esa información, saber cuál es el problema que se presenta a la hora de llevar a cabo todo tipo de planificación como proceso de enseñanza. Mira, les coloco acá: nuestro problema fundamental se basa en la imposibilidad de mantener niveles altos de concentración, no adaptarse al contexto actual. Ese contexto que podemos presentar en ese momento puede acarrear situaciones incómodas de comunicación. Okay. Ya luego, cuando ven acá, estos son los contenidos que puedan presentarse en esa primera semana. Okay. Ya eso pueden analizarlo, pueden verlo y luego realizar preguntas también sobre el mismo. Quiero que se den cuenta de algo acá, de que la tarea 1 siempre trata de dominio finta, dominio finta, dominio finta. Eso podemos conversarlo más adelante, el porqué del regenerativo, el porqué del life kinetic, si algunos no lo maneja aún. Entonces, queriéndole explicar, adelantar un poco con el tema de lo que es la carga más baja de la semana o esos periodos profilácticos o de regeneración que se pueden presentar. ¿Ok? Vemos acá día de recuperación 24 horas post partido, día de regeneración semanal. Este tipo de carga es la que se va a llevar a cabo, ¿ok? En esos periodos profilácticos, en esos periodos de regeneración semanal.
nosotros anteriormente, ante este proceso de confinamiento, llevábamos el regenerativo en las 48 horas. Habían jugadores que trabajaban en las 24 horas, del grupo de jugadores que jugaron menos de 60 minutos o que no fueron convocados, y el resto de los jugadores que jugaron más de 60 minutos no iban a cancha o hacían algún tipo, o en escasos momentos hacían el regenerativo a las 24 horas, pero normalmente siempre se hacían a las 48 horas. ¿Qué es lo que sucede? Para explicar acá cuál es el proceso que se lleva a cabo, al momento de iniciar un proceso de regeneración, comenzamos con 3 minutos de caminata, luego 3 minutos de movilidad, 3 minutos de estiramientos dinámicos, siempre manejando la facilitación neuromuscular propioceptiva, hacer carreras de 15 minutos. Este tema de la carrera puede variar dependiendo del grupo. Okay, no solamente va a ser carrera continua, no solamente va a ser intermitencia, no solamente va a ser un intervalado, no solamente va a poder ser un hit de bajo impacto. Pues lo importante es hacer ese volumen y que el estímulo sea en pro de la recuperación de los jugadores. Okay, ya luego de la carrera, seguir con estiramientos dinámicos, mantener siempre ese proceso, agregar también en el proceso de regeneración el life kinetic con estímulos que el jugador ya se sienta cómodo, ya sienta ese deseo de participar en la actividad del Life Kinetic por un periodo de 5 minutos. Luego tenemos 20 minutos de estímulos de fuerza para el tren superior y lo hacemos a través del método RIR o método RIR. Los invito si alguno todavía no maneja el método, a poder investigar sobre este método de ganancia muscular en periodos cortos, pero también periodos cortos de tiempo. Luego tenemos también 3 minutos de foam roller, luego de esos 3 minutos de estimulación con el tren superior. Luego de esos 3 minutos de foam roller tenemos 20 minutos de fútbol tenis para que el jugador se relaje, y los agentes físicos terapéuticos en un proceso, en un tiempo estipulado de 5 minutos. No es que en 5 minutos el terapeuta va a atenderlos a todos. Okay, les coloco acá la figura de Eduardo Pirela, que en unos momentos va a estar conversando con ustedes. Él es el terapeuta con el que hoy en día comparto, uno de los terapeutas con el que hoy en día comparto, el otro es Abraham, creo que está presente por acá, con el que comparto responsabilidades con respecto a lo que es el proceso de regeneración, ya que no creo que el proceso de regeneración solamente cae sobre el terapeuta o sobre el preparador físico. Creo que esto tiene que ser siempre en el fútbol basado en un liderazgo compartido, donde incide uno, puede incidir el otro, podemos llevar un trabajo planificado y mancomunado, donde el fin sea la regeneración, la recuperación y la estabilización de esos valores bioquímicos del futbolista. Y luego la terapia manual para cerrar en esos 5 minutos. Este proceso de acá se puede llevar de manera conjunta entre todos los terapeutas. Algunos aplican primero los agentes físicos, luego la terapia manual, o primero la terapia manual. O sea, ahí nos vamos a adaptar a las necesidades del grupo, no vamos a adaptar a las necesidades del jugador. No solamente nos vamos a adaptar a esto de forma básica o de forma estructurada fuerte, sino que, bueno, vamos a adaptarnos en este proceso a lo que realmente necesita el grupo en base a esos minutos de juego que tuvo. También si hay preguntas sobre esto, ya sabemos cuál puede llegar a ser el proceso. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de iniciar las sesiones, disculpen, creo que por acá hubo un error con esta figura. Al momento de iniciar las sesiones de entrenamiento, cuando inicie esa primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, ¿ok? Tener bien claro cómo vamos a llevar el acondicionamiento neuromuscular. Acá le coloco acondicionamiento neuromuscular parte 1, ¿ok? Esto se basa mucho en lo que es el método EXOS, ¿ok? Donde hablamos de la preparación del pilar, ¿ok? Como base fundamental, preparación del movimiento y lo que es la pliometría. ¿Qué es lo que pasa con esto? La preparación del pilar siempre va a tener un enfoque individual. ¿Cómo le vamos a dar ese enfoque individual? A través de los datos que recibamos de las evaluaciones como la del Bunky Test que conversamos hace un momento. La preparación del movimiento basado siempre en el enfoque de la sesión. Les doy un ejemplo. Si la sesión que va a llevar a cabo el preparador físico o el entrenador va a hacer un trabajo en base a la presión alta, ¿ok? Una presión alta, una presión donde el jugador siempre se va a mantener en constante aceleración, el terapeuta o el preparador físico tiene que analizar de forma biomecánica cuál va a ser el comportamiento de ese jugador ese día en la cancha, para que en ese momento, cuando estemos haciendo esta preparación del movimiento, cuáles van a ser los músculos en los cuales vamos a tener una mayor incidencia para prepararlos para esos estímulos que se van a venir realizando. ¿Ok? No dejando de ser general.
¿ok? Ya por eso ya les voy a explicar todo este apartado. ¿Okay? La pliometría también tiene que ver mucho con ese enfoque de la sesión, saber cuáles son esos estímulos que se van a llevar en la sesión, cómo incide la pliometría en el mismo, para también tener un enfoque al momento de hacer ese acondicionamiento neuromuscular. Como podrán ver, trato de no nombrar o no decir la palabra calentamiento, no soy partidario de llamar eso, de llamar el acondicionamiento neuromuscular, llamarlo calentamiento, creo que no se llama así. También he tenido múltiples controversias porque, bueno, hay personas profesionales del área que dicen que sí se llama calentamiento. Tengo un punto de vista bien que puedo compartir, si de un momento se puede conversar, pero creo que esto se llama acondicionamiento neuromuscular. Entonces, cuando tenemos claro lo que es la preparación del pilar en el enfoque individual, cómo atacar esa preparación del pilar, perdón. Entonces, llegar a los tejidos blandos a través del foam roller en el momento de iniciar los entrenamientos, esa movilidad a través de la facilitación neuromuscular propioceptiva, buscar la estabilidad a nivel del core, a nivel del centro, a nivel del núcleo, que también con ese enfoque individual. Ya luego cuando pasamos a la preparación del movimiento, lo hablábamos que era el enfoque de la sesión, la activación de caderas con caminatas, haciendo caminatas con bandas. Creo que todos acá presentes, todos los presentes saben cuáles son las mini bandas que ustedes han visto, que se coloca el jugador cerca de las rodillas, un poco más abajo, a nivel de los tobillos. Tener en claro cómo utilizar ese material, cómo aplicar la caminata, que mientras más abajo esté la mini banda, más incidencia va a tener en la cadera, que mientras más arriba, menos incidencia vamos a tener en la cadera, y que va a ser en pro siempre de los estímulos posteriores que se vayan a realizar. Realizar esos estiramientos dinámicos, ¿okay? Lo que es esa dinámica en cuanto a los estiramientos, bastante cortas, ¿okay? Más que todo que exista la dinámica y en combinación con fuerza. Integración del movimiento, trabajar mucho lo que es el skip, lo que es la flexión de cadera, y la activación neuromuscular a través de trabajos coordinativos y a través de trabajos de rotaciones, ¿okay? Ya que el jugador de fútbol vive siempre, como es multidireccional, vive siempre manejándose a través de rotaciones y trabajar todo lo que es el núcleo a nivel específico con las mismas. Luego con la pliometría, tener bien claro esto, saber cuál es el tipo de movimiento pliométrico que vamos a hacer, si es un jump, si es un bound, si es un hop, cómo lo vamos a manejar a través de las direcciones a través de la dirección de esos movimientos, si es un bound que es lineal, lateral, rotacional, o si es un hop que es lineal, lateral, rotacional, o sea, tener bien claro esa parte en cuanto a los contenidos pliométricos, y saber bien cómo hacer la iniciación a los movimientos, ¿ok? Sin contramovimiento, con doble contacto, continuos, saltos, o los saltos van a ser con caída ya cuando son un poco más amplios, ya cuando estamos trabajando en la pliometría de nivel 4, 5 o 6. Esto acá que les muestro no es personal, es la variable para la progresión del entrenamiento de la fuerza que compartió Marcos Chena en el 2016, ¿okay? Que nos habla de ese proceso, de cómo manejarnos en ese proceso de entrenamiento de la fuerza, de cómo queremos conseguir esos avances en nuestro grupo, ¿okay? Entonces, a la hora de planificar, a la hora de estructurar, tener bien claro esto. Cuáles son las contracciones, isométrica, excéntrica, concéntrica, y el ciclo de estiramiento, acortamiento, cómo trabajarlo, cómo buscar su progresión y cómo llevarlo a la especificidad. Que esa especificidad sea analítica, integrada y global, y luego de esa especificidad, dependiendo de si sea analítica, integrada o global, cómo agregarle las perturbaciones para hacerlo todavía mucho más específico y real para el jugador. ¿Okay? Para esas perturbaciones que sean estables, pseudoestables, inestables. Hay entrenadores, hay fisiólogos, preparadores físicos que comentan, bueno, pero ¿por qué hacer un entrenamiento tan inestable para un jugador de fútbol cuando en la realidad solamente tiene el balón y el balón es el que le agrega la inestabilidad en ese proceso de control motor? Entonces, eso es una discusión que también se ha dado a nivel de estudios, a nivel científico, donde dicen si hay o no hay ciertos beneficios si un jugador se coloca en un BOSU. Ojo, si un jugador sano se coloca en un BOSU y le lanzamos la pelotica para que él haga un gesto técnico. Hay discusiones, hay estudios, ya cada quien podrá elegir cuál es su preferencia. Y luego a estos trabajos de fuerza, saber cómo podemos agregarle esos estímulos de velocidad. Entonces, acá Marcos Chena nos coloca lenta o rápida. Creo que en lo personal creo que la velocidad, si no es al 100%, no es velocidad, es otro tipo de estímulo, pero no es velocidad. En cuanto al rango de movimiento, saber si en este trabajo de fuerza ese rango de movimiento es reducido o es amplio,
cómo nos trae, cuál es el beneficio que nos va a traer, ¿ok? En cuanto a si es amplio, cuál es la producción de fuerza que se presenta en ese movimiento. Ok, ya esto es el acondicionamiento neuromuscular parte 2. Le explico por qué parte 2. Tenemos pensado dividir, si tenemos un grupo de 15 jugadores, te vamos a dividir ese grupo también en 2 más, ¿okay? Porque además que vamos a necesitar distanciamiento social, seguramente vamos a seguir con eso, separar objetivos en cuanto a la semana. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá Marcos Chena en el 2016 compartió un contenido, ¿okay? De lo que podía ser el trabajo de acondicionamiento o ese trabajo de fuerza o esas guías de entrenamiento en lo que podemos manejar diferentes o los pilares del entrenamiento funcional. ¿Okay? Ahora, Michael Boyle, en su libro que trata sobre entrenamiento funcional en deportes, ¿okay? Nos habla de este tipo de entrenamiento donde manejamos empujes, tracciones, empujes de pierna, por así decirlo, a través de los miembros inferiores, tracciones también en los miembros inferiores, empujes en los brazos, tracciones en los brazos, el trabajo interno, que sería un trabajo bien globalizado, ¿ok? Y ya luego cómo se desprende esos estímulos en el tiempo para otros grupos musculares adyacentes allí. Entonces, ¿qué sucede? Marcos Chena nos da esta información bien globalizada, Michael Boyle nos da una guía un poco más específica, ¿ok? Que podemos comentar un poco más adelante. Y nosotros acá en el Deportivo Petare este año hicimos una guía en base a los materiales, en base al grupo de jugadores, en base a esos cambios que los jugadores pueden estar adaptados, ¿ok? Entonces, Marcos Chena nos presenta algo, fácilmente puedo compartirles tanto el libro del Michael Boyle como la guía de Marcos Chena para que ustedes en sus diferentes categorías o en sus equipos, en las instituciones en las que se encuentran, puedan aplicar o puedan adaptar estos métodos que nos presentan tanto Marcos Chena como Michael Boyle. Entonces, en el Deportivo Petare atacamos lo que es el movimiento rotacional, la cadena posterior, la cadena anterior, el peso muerto, el empuje de cadera, las sentadillas, el trabajo de antiinclinación y el movimiento lateral. ¿Ok? Comenzando, como dice Michael Boyle acá, comenzando esto de la manera más básica posible, ¿okay? Comenzando de la forma más básica posible y poco a poco ir agregando complejidad a esos estímulos hasta llegar a ejercicios un poco más específicos, un poco más difíciles para los jugadores, siempre manejando ese proceso de menos a más. Ok, fíjense, esto es un tema bien controversial que quería conversar en la charla, ya que ustedes pudieron ver por allí de que en todas las tareas 1 estaba el trabajo de tecnificación, el trabajo de la finta, el trabajo del dominio del balón. Okay, hay una palabra muy de moda que es el término tecnificación. Creo que lo está muy de moda entre los entrenadores y ya cuando se habla de tecnificación, ya el entrenador automáticamente en su mente tiene habilidades motoras. O sea, ojo, y este es el que indaga un poco más. Ya tiene en su mente habilidades motoras. Pero para hablar de habilidades motoras, tenemos que ser un poco más complejos. Hace 2 días hubo una ponencia bastante interesante de un amigo terapeuta que se presentó acá también, donde él abordó este tema de una forma bastante interesante. Vuelvo y repito, me agradó como preparador físico el ver que esto es un punto de interés en general, el ver de que los participantes en verdad estaban interesados en ese contenido, ya que los entrenadores de fútbol no ven la tecnificación de esa forma, ven la tecnificación solamente como una pelota que hay que golpear de buena forma. Ojo, no generalizo, pero sí es un apartado muy, muy, muy descuidado, donde nosotros, terapeutas, preparadores físicos, tenemos que tener una mayor noción del trabajo de las habilidades motoras. Entonces, para esto, saber de que existe un tambor de memoria de Henry, un influjo sensorial y un área presensorial motora y de aprendizaje sensorial. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Todo esto se encuentra en el cerebro de nuestros jugadores, en una cierta parte del cerebro donde se aprenden habilidades sensoriales y se aprenden habilidades motoras. Ya vamos a conocer un poco más sobre el mismo, comenzando por el tambor de memoria de Henry. Okay, este es un lugar en el cerebro, en el apartado, en lo que es la parte límbica del cerebro, en lo que es la memoria procedimental, okay, que se encarga de la habilidad específica de las actividades, que se encarga de los patrones de coordinación neuromotora que son almacenados en el mismo. Cuando se necesita el movimiento, el estímulo induce al almacenador a reproducir. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando un jugador de fútbol,
Entonces vamos a hacer un ejercicio donde un terapeuta está tratando a un jugador y lo está tratando ya en la etapa final de su recuperación para comenzar esa inclusión paulatina al grupo, donde está haciendo ciertos gestos técnicos. El entrenador o el preparador físico le pide al terapeuta, mira, yo quiero que él haga pases, yo quiero que él haga recepciones, yo quiero que él haga giros, pero el entrenador solamente lo pide de esa forma. Pero nosotros, desde un punto de vista fisiológico, tenemos que verlo de una manera mucho más profunda y capacitar a los entrenadores y a los cuerpos técnicos a que este contenido existe, ¿okay? Para poder planificarlo, para poder llevarlo a cabo, para poder estructurarlo y que sea un proceso complejo, pero que sea un proceso bien llevado. Entonces, cuando hacemos estímulos, eso queda almacenado allí en el tambor de la memoria de Henry, que para ser realizados automáticamente sin un pensamiento consciente, se reproducen cuando son solicitados. Las habilidades aprendidas son realizadas sin un pensamiento consciente, simplemente se reproducen cuando son necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí hay varios participantes que manejan, tienen que saber, en algún momento le ha pasado a alguno, porque creo que a todos nos ha sucedido, que de repente estás manejando y vas de un punto A a un punto B y sientes que llegaste muy rápido. Dices, llegué muy rápido. Automática. Y cuando analizas, hay un periodo o hay un trayecto cuando fuiste de ese punto A a punto B manejando que no recuerdas porque lo hiciste de forma automática. Y el cerebro te da la oportunidad de ir manejando, ir pensando, vas planificando una cosa, vas estructurando otra, pensar lo que te pasó en la mañana, saber lo que vas a hacer cuando llegues al entrenamiento, pero sigues manejando de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque eso ya está almacenado en la memoria. Eso ya está en la memoria procedimental, ya está en el tambor de memoria de Henry. Y también pasa con los gestos técnicos. Cuando un gesto técnico se aprende, ¿ok? Y se aprende de la mejor manera posible, porque fue llevado a cabo de forma metódica, de forma planificada, de forma estructurada, ¿ok? En las fases sensibles del jugador, como le explicaba el amigo hace 2 días, cuando fue explicado y ejecutado de la mejor manera, eso va a quedar allí en nuestro cerebro. Va a quedar allí en el tambor de memoria de Henry y en la memoria procedimental para poder utilizarlo en el momento que yo lo necesite. Entonces, cuando estamos en todo este proceso de aprendizaje, también entra en esa parte del cerebro, de la memoria, entra lo que es el influjo sensorial. ¿Ok? Que el influjo sensorial es una habilidad motora que fue repetida varias veces y es memorizada en el área sensorial del cerebro. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué nos dice este ítem? Cuando una habilidad es repetida, se aloja en ese influjo sensorial, ¿ok? Se amalgama en ese influjo que es desde las vías aferentes hasta las vías aferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando se necesita nuevamente, recorre el patrón motor memorizado y es repetido inmediatamente. Si yo estoy en una situación donde yo estoy en una situación de juego, el jugador está en una situación de juego, donde la pelota le viene, está metido en una realidad y ese gesto que aprendió en un momento dado de forma repetida lo necesita de forma inconsciente, él ya va a estar preparado para poder llevar a cabo esa acción motora, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Los psicólogos llaman a este patrón engramas, ¿ok? Entonces, es lo que yo creo que se lo comenté al fisio que estaba comentando esa ponencia, excelente su ponencia, y acá le envío un saludo, ¿ok? Entonces tenemos que tener bien claro los engramas, que es una modificación permanente dejado por un estímulo en la configuración protoplasmática, que son las células, ¿ok? Las células motoras, en la zona del sector sensorial. Su utilización inmediata siempre será recordada con el estímulo apropiado debido a que el engrama pasó a ser parte sensorial. Ya es una huella motora que está allí. Ya es una huella motora. Si yo repetí ese estímulo, el jugador a veces pregunta, ¿cuántas veces voy a hacer un trabajo de pase y recepción? Las veces que sean necesarias, si lo desglosamos de buena forma, para que se aprenda a hacer, y no solamente para que se aprenda a recibir una pelota, sino que en base a la situación de juego en la que el jugador se encuentre. Entonces, realizar, por ejemplo, un giro, una recepción, un disparo, los propioceptores de la zona de contacto envían el mensaje al sistema nervioso central y aquel engrama almacenado es usado como modelo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Mientras más temprano este jugador realice este tipo de acciones, cuando hablo de temprano, es temprano en el día, también hay una crítica sobre eso, pero más temprano en su edad, en su fase sensible, más huella va a quedar de ese tipo de estímulo. Entonces, no es que el oro viejo no aprenda a hablar, por así decirlo, pero es importante que en las fases sensibles del jugador los niños, los jóvenes puedan recibir trabajos
de tecnificación adecuados, planificados, estructurados y bien desglosados en pro de un excelente beneficio en su carrera deportiva. Entonces, la corrección de movimientos son realizadas gracias a la liberación de señales motoras adicionales de la misma corteza. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un rango de mejora, pasando las edades, pero hay que mantener los estímulos repetitivos. Los engramas para movimientos extremadamente rápidos son almacenados en el área motora y se denominan engramas motores, diferentes a los que son los engramas sensoriales. Hay que tener bien eso claro. Los engramas sensoriales son repetitivos, son estímulos que se deben hacer, pero los engramas motores son reacciones que se llevan a cabo dependiendo de la situación que se presenta. ¿Okay? Entonces, hay una gran diferencia allí que ya vamos a poder llevar a un ejemplo. Entonces, entender de que los engramas son fundamentales a la hora de permitir el almacenaje de la memoria. Es la base biológica sobre lo que se sustenta la repetición de determinados gestos o acciones ante determinadas situaciones. Estos nos configuran ante situaciones previamente aprendidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Con qué se come eso? Entonces, entender engramas de porción sensorial, engramas de porción motora. Los engramas de porción sensorial se destinan a acciones motoras lentas y operan a través de servomecanismos de retroalimentación del cerebelo. Entonces, los engramas de porción motora pueden ser reactivados sin retroalimentación sensorial. Ejemplo, esquivar un golpe. Cuando una persona esquiva un golpe, cuando una persona esquiva un impacto, la pelota me viene a la cara y tengo que quitarme, ¿ok? Eso está en el engrama de porción motora. Es un gesto que se presenta de forma rápida. ¿Cómo podemos trabajarlo? Porque si ya el sensorial lo trabajo a través de repeticiones, ¿cómo puedo trabajar una respuesta como esquivar un golpe en un deporte como el fútbol? O cómo trabajo, como ejemplo, cómo trabajo sacar la pierna rápido, hacer una flexión de cadera rápido para poder hacer una recepción y una posterior carrera para hacer una finalización en un centro a través de las situaciones de juego. Mientras más situaciones vividas de juego tenga un jugador en el fútbol, mejor capacidad de respuesta va a tener ante este tipo de situaciones. Entonces, entender, es importante este aspecto fisiológico porque engrama es una modificación permanente en las motoneuronas. Si un gesto deportivo se grabó con errores, esto en los posteriores difícilmente podrían ser modificados. Entonces, sí dice que difícilmente podrían ser modificados, pero no es que es una ventana cerrada. ¿Okay? Hay que saber llevar una fase metodológica como la que les muestro acá, que es el fraccionamiento de los estímulos, el fraccionamiento de ese gesto técnico, para llevar a un posterior acoplamiento y que poco a poco se vaya agregando velocidad a este tipo de estímulos para mantener luego una automatización, que sea una automatización que pueda ser llevada de la mejor manera a la realidad de la competencia, a la realidad del juego, que se pueda mantener en el tiempo, ¿okay? Para tener mejores jugadores o para tener jugadores de mayor calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que entender preparadores físicos y terapeutas? De que desde el punto de vista fisiológico tenemos que tomar en consideración todo este tipo de aspectos, conocerlo, capacitar a los cuerpos técnicos para cuando ellos también lleven a cabo fases metodológicas de proceso de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje técnico, también hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué metodología se adapta mejor en este momento después del confinamiento para poder tomar en cuenta? Ok, va a haber distanciamiento social, tengo que estar atento a los engramas, porque hay una pérdida considerable del control del control motor por todas estas vivencias que estamos teniendo. ¿Qué metodología es la elegida, en este caso por el cuerpo técnico del Deportivo Petare y que queremos compartir con ustedes? La metodología elegida es el método Koerber. He tenido la oportunidad de capacitarme en esta metodología, de certificarme en esta metodología en la ciudad de Bogotá y hace pocos días de forma online, pues, mantener fresco esa dinámica y esos conocimientos porque creemos de que esta metodología nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque es un sistema de entrenamiento a nivel mundial que es el número uno. Primero es el número uno y luego es un sistema de desarrollo técnico del jugador. Si en este momento el jugador lo menos que ha hecho es tocar la pelota porque no tenía una pelota, porque o el balón que tenía no es de calidad o no pudo hacerlo durante el mayor tiempo posible, bueno, es el momento en el que podemos llevar a cabo que ese desarrollo técnico que necesitamos según lo que desea el cuerpo técnico, según lo que desea el entrenador, de lo que sea su método o su medio o su idea de juego, perdón, a nivel de forma individual podamos afrontarlo, podamos atacarlo. Entonces, ¿quiénes deberían aplicar para este método? Mira, normalmente este método fue basado en 90% para jugadores y entrenadores de fútbol base y el 10% para entrenadores de élite y jugadores de élite. ¿Por qué? Porque como les comentaba anteriormente, esos engramas trabajan
de forma más intensa en jugadores de categorías menores, jugadores de fútbol base, jugadores en proceso de desarrollo. Entonces, acá se los coloco. ¿Qué pasa? ¿A quién aplica? De entre 4 y 6 años, habilidades primarias. Aplica para comenzar a hacer estructuras de entrenamiento a través del método Koerber. Entonces, entre 7 y 11 años, en el método Koerber, para los terapeutas o preparadores físicos, no sé si hay profesionales preparadores físicos presentes, que trabajen con estas edades, entre 7 y 11 años, es el periodo donde más se fundamenta la metodología, porque es el periodo donde el sistema nervioso central hace una mayor absorción de este tipo de estímulos, del trabajo con pelota. Entonces, entre los 12 y los 16 años, hacer trabajos ya que sean en pro de la competencia, en pro de una institución, en pro de un equipo. Pero sí se puede llevar a cabo tanto en estas edades como en edades profesionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos distanciamiento social, todo el proceso, tenemos asimetrías que se presentan, ese trabajo se puede llevar a cabo en la metodología Koerber, ya que ellos tienen un apartado que es el 1 versus 1. ¿Okay? Tienen el 1 versus 1 y tienen el ball mastery, ¿okay? Que es esa maestría que el jugador debería tener con la pelota. Entonces, si el jugador debería tener maestría con la misma, debería manejarse a través de la finta, hacer diferentes fintas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hacemos este tipo de trabajo, cuando un entrenador, un preparador físico, quien esté implícito en un trabajo técnico, normalmente vemos que todos ven hacia el pie donde el jugador hace la recepción, donde ve el pase, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que tener una percepción, no tenemos que tener una visión biomecánica. No todos podemos ver el fútbol de la misma forma, no todos vamos a ver un juego de fútbol de la misma forma. ¿Okay? Entonces, si esa es la visión que debemos tener dentro de un equipo multidisciplinar, alguien tiene que ver el pie de apoyo. ¿Ok? Alguien tiene que ver el pie de apoyo. Si tú te mantienes haciendo una estimulación de ball mastery o de control del balón, haciendo finta, hay un momento donde la pelota está en un pie, pasa a otra, pero cómo se comporta ese pie, cómo se comporta ese segmento que no tiene la pelota allí. ¿Ok? Ahí ya hay un trabajo incluso hasta pliométrico de nivel 0 o nivel 1 importante que nos puede ayudar, ¿ok? En ese mejoramiento, en esas adaptaciones tendinosas que estamos buscando. Entonces, es un trabajo mancomunado. Okay, es un trabajo mancomunado entre entrenador, preparador físico, terapeuta, de que todos hagamos una simbiosis en la planificación en pro del mejoramiento, okay, o de la mejoría de nuestros jugadores. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la metodología Koerber? Mira, de que primero sea desde el apartado individual. Entonces, como vamos a tener distanciamiento social, separar que cada jugador tenga un balón y que en base a eso hacer estimulaciones constantes de maestría del balón o ball mastery, como dice el método Koerber, y que sea repetitivo, 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 ya saben lo que es el engrama sensorial, para poder llevar o para poder sumar destrezas, mejorías técnicas, capacidades, para luego cuando pasemos al 1 versus 1, ¿ok? Enfrentar mucho mejor, con mayor destreza, con mayor capacidad y mayor salud a nivel tendinoso, a nivel muscular y también con mayor salud a nivel específico, a nivel de contracciones específicas y control motor, ¿okay? Que va a hacer bastante falta y por eso se van a necesitar esos estímulos. Al momento de enfrentar el 1 versus 1, vamos a estar con una mejor capacitación tanto técnica como musculotendinosa. Mientras tanto, el enfoque anterior o el enfoque tradicional, primero es el equipo. Primero se hace un rondo, primero se hace un juego de posición, primero se hace una rueda de pases, porque la prioridad en el enfoque tradicional es el equipo. No está mal, pero en estos procesos o en estos momentos las necesidades van a ser otras. Entonces, como la prioridad es el equipo, el juego real y la toma de decisiones siempre van a estar implícitas. Entonces, no decimos que ahora no van a estar implícitas, pero como las necesidades que se nos presentan son otras, vamos a utilizar la metodología Koerber. ¿Qué pasa? Les comento esto a todos los terapeutas que estén presentes porque me imagino que incluso por experiencia propia siempre hay la exigencia de que, Paficio, si vas a hacer un preventivo, por favor incluye pelota. Y no hay un grado de responsabilidad de esa persona que le dice al terapeuta, sí, incluye pelota. Y el terapeuta voltea para los lados y dice, ay, ¿cómo incluyo la pelota? ¿Con qué necesidades tiene este jugador? ¿Qué evaluación se hizo? ¿Cómo quieres que la toque? ¿Para qué quieres que la toque? Creo que hay veces en los cuerpos técnicos, en los equipos o en las instituciones, hay muchas personas que le exigen al fisio, mira, en tu preventivo incluye pelota, pero esto es mucho más complejo, es mucho más complejo. Y tenemos la obligación, ¿ok? Como entrenadores o preparadores físicos,
de capacitarnos dentro de nuestros propios cuerpos técnicos para poder dar una mayor calidad. ¿Qué sucede? Hoy en día en el Deportivo Petare, el preventivo funcional lo maneja en su totalidad el fisio Eduardo Pirela en compañía de Abraham, y se dan ciertas pautas. Ellos tienen pleno conocimiento de lo que es la idea de juego, de cómo el jugador debe tocar la pelota dentro del Deportivo Petare, para si va a ser una descarga, cómo y por qué va a ser la descarga, cuáles son los tipos de descarga, cuáles son los tipos de pases. Y ese conocimiento le va a dar a ustedes, terapeutas, un mayor bagaje de herramientas al momento de llevar un trabajo más específico, como es un preventivo funcional. ¿Ok? Pero ¿funcional para qué? Funcional para el movimiento, funcional para el juego. Entonces, esto es para aportarles a ustedes un poco de esa metodología que se va a llevar a cabo, y realmente les agradezco por las molestias ocasionadas el día de ayer, y espero que haya sido de su mayor agrado. Perfecto, vamos a esperar a ver si alguien tiene preguntas. Se me perdió la broma de la cámara. Por acá tenemos una pregunta de Ike Ramírez, que nos mandó el privado, que nos dijo que dijiste que se coloca agentes físicos y luego terapia manual, o puede ser hacer al revés. Pueden poner hacer primero terapia manual y después agentes físicos. Sí, ahí en ese apartado, o sea, lo tenemos organizado de esa forma, pero si el jugador necesita otro requerimiento, nos vamos a enfocar a lo que el jugador necesita, porque una cosa, yo no voy a priorizar lo que necesito yo en mi planificación, nosotros vamos a priorizar lo que necesita el jugador, ya que nosotros no es que somos sirvientes de los jugadores, pero servimos en pro de la mejoría de estos para poder conseguir resultados. Y si el jugador necesita en ese momento terapia manual y está validado a través del doctor, de la doctora, de los terapeutas, de que realmente eso es lo que necesita y no lo hace solamente por un modismo o no lo hace solamente porque es majadero, se va a realizar esa intervención. Y como pudieron darse cuenta, el hielo no está implícito por ninguna parte allí. Ayer lo... Excelente. Ayer Angélica nos dio una masterclass sobre eso. Ojo, y el tema del hielo no es que seamos renuentes a esto, es una conversación que hemos manejado dentro del cuerpo técnico, porque de repente el entrenador dice, ajá, pero yo cuando jugaba hice hielo hasta que me convertí en helado. Sí, ok, pero bueno, hay ciencias, hay estudios, hay discusiones, hay situaciones que permiten evolucionar. Entonces, ¿qué pasa? El jugador venezolano, y eso tenemos que entenderlo todos, el jugador venezolano, y hablo del jugador venezolano porque conocí al jugador colombiano muy poco y no tan a niveles profesionales. Trabaja mucho en base a la costumbre. Trabaja mucho en base a la costumbre. Si yo me acostumbré a que por 15 años de carrera hice hielo todos los miércoles, cuando no lo haga, voy a acarrear a eso una mala actuación el día del partido. No a un mal proceso fisiológico, ni mucho menos, solamente a lo que es su efecto placebo, a lo que es su rutina semanal. Lo mismo pasa con el fútbol tenis. Si un jugador no hace fútbol tenis el día del partido, se siente de que el día siguiente va a estar en niveles técnicos deficientes, y resulta que no es así. Nosotros hoy en día manejamos una planificación donde antes del partido buscamos manejar una intensidad muy alta con volúmenes muy bajos. Entonces, a veces el jugador trabaja bajo costumbre y entre profesionales luchamos con la ciencia, con lo que mejor nos parece. Y yo pienso, Inés, y pienso, Angélica, que nosotros tenemos que utilizar lo que nos sirva en determinado momento, con determinado contexto, con determinado grupo. En ciertos momentos vamos a poder utilizar hielo, en otros momentos no, dependiendo de los grupos, y que los procesos de adaptación son esos, procesos. Inés está ahí. O tú, Angélica, que creo que están haciendo preguntas. Estoy aquí. Yo Sí, estoy aquí. Por aquí hay una pregunta. ¿Cómo trabajar a esos jugadores que llegan en sobrepeso, además de la falta de contacto con la pelota? Bueno, lo primero en ese caso, se lo hizo Roberto, si no me equivoco.
primero, ahí lo que hay que hacer, o la prioridad, es la evaluación antropométrica. Saber cómo está, cuál es el índice de tejido adiposo, saber cómo está el peso del jugador, porque si yo soy un jugador con un índice de masa o con un índice de tejido adiposo de 8, pero llego con un índice de 10 o llego a un índice de 11 y aumenté 3 kilogramos en el proceso de la cuarentena, en este proceso de confinamiento, lo primero no va a ser que el jugador toque la pelota, porque ahí puedo, más bien, al colocarlo en el ambiente específico, puedo hacer de que a nivel tendinoso o a nivel muscular, el jugador caiga en lesiones importantes. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que atacar? La necesidad del jugador. Primero, la necesidad del jugador. A través de trabajos específicos, ¿ok? Podemos utilizar, por ejemplo, si necesitamos que a nivel metabólico el jugador descienda esa masa o ese tejido adiposo de la manera más rápida posible, vamos a utilizar el HIIT. Estimulaciones de HIIT 3 veces por semana, ¿ok? No llegar a 4, solamente 3 veces por semana, más el entrenamiento que viene haciendo el jugador, trabajarlo de forma individualizada para luego agregarlo en las dinámicas, siempre protegiendo o siempre atacando las necesidades y protegiendo al jugador. Perfecto. Muchísimas gracias, Osmer. Vamos entonces a cerrar la ronda de preguntas, porque veo que por acá no nos han hecho ninguna otra pregunta. Felicitaciones por tu ponencia. Comentaba algo, ¿no? Parece que me mandaron una pregunta al privado. Ok. Desde el punto de vista como preparador físico y desde su experiencia, ¿qué debería entrenarse primero en el jugador? ¿La mente o el cuerpo? ¿Y por qué? Mira, como preparador físico, considero que la mente es la que debe entrenarse primero. Considero que la mente es la que debe entrenarse primero. Creo que el jugador debe visualizar muchas cosas. Creo que el jugador debe ser fuerte de acá para poder soportar ciertas cargas de entrenamiento, ya que el fútbol, independientemente de la categoría en la que se encuentre, es una competencia o es una carrera profesional de resistencia, no es una carrera de velocidad. Un niño de 15 años no va a llegar al profesional todos los días, son escasos jugadores que lo logran hacer. Entonces, para poder llevar una carrera deportiva como la que es la del futbolista, que es de resistencia, ¿okay? Debe tener mucha fuerza mental, mucha fuerza psicológica, mucha capacidad cognitiva de resolución de problemas. Entonces, considero de que el jugador debe primero fortalecer su mente. Excelente. Bueno, creo que ahora sí no te mandaron otro privado por allí. Bueno, entonces podemos darle la bienvenida a Ronald. Muchas gracias, Inés. Muchísimas gracias, Osmel, por participar con nosotros en este conversatorio deportivo. ¿Tus redes? Ya por ahí lo coloqué en la diapositiva. PFOX piso HDZ. Por cosa se los escribo en el chat. Perfecto. Muchísimas gracias.